Eclesiastés 9, 5 y 6 dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Qué curioso, ¿no? La Biblia dice que los muertos nada saben, nada sienten, todo su trabajo finalizó. Entonces, ¿de dónde surge la idea de que cuando uno muere, la verdad no muere totalmente? Ya en el programa anterior vimos la base bíblica de cómo fue creado el ser humano. El ser humano no tiene un alma, el ser humano es un alma. Basándonos en eso, entonces, ¿qué cosa sucede cuando alguien muere? ¿Qué cosa es la muerte según la Biblia? ¿A dónde va cuando el ser humano muere? ¿Qué significa la palabra Sheol, Hades, que comúnmente es traducido como infierno? Esto hablaremos aquí hoy en nuestro programa de Biblia Fácil. Así que bienvenido, nos alegra poder saludarte allí en el país donde tú estés. Gracias por separar este tiempo y qué bueno es que juntos podamos estar dispuestos para aprender aquello que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Mi cariño, mi abrazo para ti. Dios pueda bendecir en gran manera tu vida, tu salud, tus planes y todo lo que en tu mano está. Dios pueda bendecirte y hoy Dios pueda bendecirnos con su palabra. Muy bien, mis amigos, listos para una jornada más, un capítulo más de esta temporada. Entonces, antes de poder ingresar al tema, como siempre, vamos a pedir la bendición de Dios. Oramos. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra. Ella es nuestra luz, nuestro guía en un mundo lleno de ideas, de argumentos y de tanta confusión. En un mundo lleno de opiniones, tu palabra siempre es la que define aquello que creemos. Y ayúdanos a leerla y a aceptarla. Te suplicamos que tu Espíritu nos guíe en este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de poder hablar sobre nuestro tema de hoy, yo quiero ofrecer como siempre un regalo para todos nuestros amigos. Se trata del curso bíblico En Busca de la Verdad. Es un curso que fue preparado con mucho cariño para ti que estás siempre acompañando este y otros programas de Nuevo Tiempo. Y solicítalo a través del WhatsApp más 5512 98 100 14 60 o ingresando a estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este material y te recuerdo que es totalmente gratis. Puedes solicitarlo de manera física o también puedes acompañarnos de manera virtual o de manera digital. Puedes allí descargar este curso bíblico. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la continuación de lo que ya hablamos en el programa anterior. En el programa anterior hablamos de cómo fue creado el ser humano. Dios no mandó o no dijo y el hombre existió, como lo sucedió con el resto de la creación. Con el ser humano Dios formó un muñeco inerte, sopló, el soplo de vida hizo que el ser humano pueda respirar, tener vida. Entonces dice que el hombre llegó a ser un ser viviente, solo que la palabra ser viviente se traduce como alma, alma viviente. Entonces Dios no colocó un alma en el ser humano, sino que el ser humano es un alma. Sin embargo, desde los egipcios, la cultura griega, y allí vemos cómo a través de Filón ingresó para el judaísmo también el concepto dualista. Dualista porque allí desde los egipcios creían que el ser humano tiene algo dentro de su cuerpo que puede sobrevivir después de la muerte. Ese algo es llamado como alma. Ese algo es algo que no se puede dibujar, es algo inmaterial. Ser inmaterial quiere decir que no tiene cuerpo ni la forma de cuerpo, pero es algo que sale, es algo que sobrevive. Y nosotros ya vimos que todo eso comenzó desde dos palabras que la serpiente dijo allá en el Edén a Eva: no moriréis. Dios le dijo: el día que comieres vas a morir. Y muerte significa muerte. No dice vas a medio morir. No dice va a morir solo tu cuerpo. No dice vas a morir por la mitad. No, vas a morir. Muerte es muerte. Pero Satanás dice no, no moriréis. Partiendo de eso, los egipcios, la filosofía griega,
y se introdujo en el judaísmo y luego ingresó allí al cristianismo a través de grandes hombres reconocidos incluso como padres de la iglesia que absorbieron esa filosofía. Muy bien, eso ya vimos en el programa anterior. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre qué sucede cuando una persona muere, más enfocándonos en la muerte. ¿Correcto? Entonces, ¿existe vida después de la muerte? Es interesante que en una estadística que se realizó en los Estados Unidos, impresionante allí el dato que finalmente arrojó. 8 de cada 10 personas creen en una vida futura después de la muerte, no importa cuál fuera. ¿A dónde va? No sé, pero la cosa es que sigue viva algo. Y es interesante, estamos hablando no del 50% ni del 60%. 8 de 10, o sea, solamente 2 personas dicen no, cuando uno muere, muere. Quiere decir que esta es una creencia tan popular, y como ya mencioné en el programa anterior, esta creencia de la inmortalidad del alma une creyentes, incrédulos, el cristianismo se une con religiones no cristianas. Todos tienen algo en común, inmortalidad del alma. Todos creen que el ser humano tiene un alma que puede sobrevivir. 8 de cada 10 personas creen que alguna cosa sobrevive. Muy bien, por eso es que cada vez o cada año, cuando llega 1 o 2 de noviembre, el 1 o 2 de noviembre, los cementerios se llenan. Se llenan de flores, se llenan de comida, va a depender de la cultura, en algunos países más que en otros, pero allí se llenan ¿por qué? Porque existe la creencia de que aquel familiar que murió está en algún lugar, ya sea hambriento, ya sea sediento, y necesita un poco de comida, necesita que ver de que le recuerdas con un poco de flores. Eso nos quita la responsabilidad, ¿no? Prefiero llevarte flores de muerto que de vivo, prefiero alimentarte bien de muerto que de vivo, en fin, tantas otras cosas. Entonces, esa es la razón por la cual miles de personas dedican incluso un día en el año para poder literalmente llevar algo para un ser querido. ¿Basado en qué? En que esté en algún lugar. Lo mismo creían los egipcios. Cuando enterraban al faraón, le enterraban con dinero y comida para su viaje hacia el más allá. Más esa creencia tan arraigada, desenvuelta por allí por la filosofía griega, introducida para el cristianismo. La comunicación con los que murieron cada vez es más popular. Desde películas, sesiones espiritistas, Nueva Era, habla sobre cuánta facilidad hoy existe para poder comunicarse con alguien que ya murió. Escuchas voces, hay personas que dicen, yo vi la figura, yo me comuniqué con mi abuelo que falleció, yo vi esto, yo vi lo otro. Y claro, uno no puede negar que el ser humano ve, puedes ver. El libro de 2 Corintios 11:14 dice que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. O sea, si es que él puede disfrazarse como un ángel de luz, ¿por qué no puede tomar la forma de un ser humano? Recordemos cuando Saúl quiso hablar con Samuel, que ya había muerto, no fue a consultar a Jehová. ¿A quién fue? A una pitonisa. Fue a una hechicera. ¿Por qué fue una hechicera? Porque era la única que tenía contacto con los muertos. ¿Por qué no fue un profeta? ¿O por qué no fue a otro lugar, al santuario, para que ellos se comuniquen? No, quiero comunicarme con un muerto. El santuario no es el lugar. ¿Dónde? A la hechicería. Y allí el libro de Samuel también declara, ¿no?, que Saúl vio a Samuel. Era la forma, era la apariencia. Incluso, presten atención aquí, esa forma que tomó Satanás de un hijo de Dios, de un profeta de Dios, de Samuel, le dijo, tú has abandonado a Jehová y tú vas a morir. Le declaró lo que iba a suceder. Y uno puede decir, es que Samuel se le presentó. No, Samuel estaba en su tumba, estaba descansando. Por eso es que en Crónicas se le atribuye a Saúl como un grave pecado haber consultado a los muertos. Y en el libro de Deuteronomio dice que eso es abominación a Jehová. ¿Por qué es abominación a Jehová? Simple, porque no es Dios actuando. Es Satanás y sus demonios personificando para poder asustar, para poder rebelarse, para poder hablar, comunicarse con los seres humanos. Entonces, todo sesión de espiritismo, médiums, hechicería, brujería, ninguno trabaja con el poder de Dios. Sí, Andrea. Una pregunta. Vamos a ver.
Digamos que Satanás asume la personalidad y todo, bueno, de un muerto. Sí. Pero no necesariamente eso es para malo, porque hay mucha gente que encuentra conforto en eso. O sea, que encuentra palabras amigas. Eso no entiendo. Si es Satanás, ¿cómo al mismo tiempo el que está buscando encuentra este apoyo? Ok. ¿Qué cosa es lo que sintió Eva cuando comió el fruto? Sintió placer. No siempre lo que me hace sentir bien por el momento es aquello que me hace bien en sí. El libro de Jeremías dice, engañoso es el corazón. Cuando el ser humano quiere solamente guiarse por sus sentimientos, entra en un problema. ¿Cuál fue el concepto de pecado que hoy la gente tiene? Si te hace bien, no hay problema. No importa si está bien o mal. Lo importante es que seas feliz. Y ese es el concepto del diablo. Entonces, cuando uno dice, bueno, lo importante es que soy feliz. No importa si ofende o no ofende. No importa si es correcto o no es correcto. Soy feliz y punto. Concepto diabólico. Porque hay principios. Ahora, es interesante. Satanás aparentemente da un conforto, da una solución. ¿Qué solución? ¿Qué conforto? ¿Qué consuelo? Ninguno. ¿Por qué? Porque la persona para comenzar no está viva y el ser humano entró en un terreno del cual cada vez es más difícil salir. Por eso es peligroso cruzar la línea. Todos los seres humanos somos pecadores, pero hay líneas donde el ser humano cuando cruza hasta puede tomar posesión completa del ser humano. Una persona endemoniada es una persona que abrió completamente la puerta de su vida a Satanás. Satanás toma el control completo. Por eso cruzar la línea es peligroso. Y todo lo que tiene que ver con espiritismo y nueva era es cruzar justamente para el terreno de Satanás. Sí, David. Pastor, y en esa misma línea de lo que preguntaba Andrea, no solamente para recibir apoyo, Ajá. sino que también que te lleve incluso a creer en Dios. Donde estoy bien, conocí a Dios, estoy con los abuelos, tantas palabras que dicen y te llevan a ese cristianismo, o sea, te llevan como a creer en Dios, creer en personas Dios. que no creían en Dios. Entonces, cuando aparentemente Samuel se presentó a Saúl, no demostró el diablo, no le dijo, mira, no le dijo algo que está en contra de lo que Saúl había hecho. Le dice la verdad, tú te has separado de Dios, le dice. Aparentemente le está diciendo algo bueno. Satanás, para poder prosperar su mentira, tiene que hablar un poco de verdad y la mentira tiene que estar bien camuflada. Entonces hay personas que dicen, yo creo más en un sueño, en una visión, en lo que me dice mi abuelo que está muerto, alguien que vino del otro lado, escuché una voz. No, Dios nos dejó su palabra para orientarnos. Su palabra. Ahora, Dios puede usar situaciones específicas, puede, pero cuando el ser humano entra al terreno del espiritismo pensando que Dios le habla, Dios no puede hablar. Por eso Deuteronomio capítulo 10 dice que eso es abominable a Jehová. Y lo abominable es aquello donde Dios no participa nada. Satanás directamente está participando. Y al diablo no le asusta que alguien sea creyente. Al diablo no le asusta que alguien se vuelva o se vaya al cristianismo. Porque hay tantos cristianos que siguen perteneciendo a sus filas. Al diablo le asusta que el cristiano esté aferrado a Cristo, que ore, que lea la Biblia, que siga los principios. A eso sí. Pero al diablo no le asusta, eres creyente, está bien, alaba. Alaba 2 horas, un fin de semana, que el resto de semana estás conmigo. Yo estoy feliz que tú seas un creyente a medias. Yo estoy feliz que tú estés en un lugar donde no se habla la palabra. Finalmente, estás solo entreteniéndote. O sea, Satanás no tiene problema con que el mundo sea creyente. Satanás se asusta cuando el creyente busca a Cristo y busca serle fiel y quiere hacer la voluntad de Dios. Es ahí el problema, ¿correcto? Muy bien. La creencia que une religiones cristianas y no cristianas es lo que sucede en la muerte. Vamos a la concepción católica. Para la concepción católica funciona así. Hay 3 destinos para el alma desencarnada. Primer destino, cielo, infierno o purgatorio. Entonces, ¿qué cosa es lo que desenvuelve la doctrina? En el catolicismo se desenvuelve así. Los que mueren en amistad con Dios
inmediatamente van a recibir recompensa eterna del cielo, donde disfrutan la comunión con la Trinidad, la Virgen María, los santos y los ángeles. ¿De dónde nace esta idea de que la Virgen María, los santos y los ángeles están en el cielo? Claro, los ángeles están, pero la Virgen María y los santos, ¿dónde nace esta idea? De la inmortalidad del alma, que cuando alguien muere no murió. ¿Dónde está? En el cielo. Y si está en el cielo, puede interceder. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Miren, Hebreos capítulo 11 habla acerca de una galería de hombres y mujeres de fe. Y si ustedes ven, ahí en esos hombres de fe está hablando, por ejemplo, versículo 8 de Abraham, está hablando en el versículo 4 de Abel, en el versículo 5 de Enoc, en el versículo 21 de Jacob, versículo 24 de Moisés, versículo 32, todos los héroes de la fe. ¿Qué dice el versículo 39? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos aún no recibieron la recompensa. Entonces, cuando murieron, ¿dónde está? En sus sepulturas. Ellos no recibieron la promesa de vida eterna. Ellos están seguros que van a resucitar, pero la recompensa todos juntos lo vamos a recibir, como dijera Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Todos iremos, los muertos que resucitan y los santos transformados, los dos grupos se unirán. Nadie va por adelantado, nadie. Elizabeth. Pastor, le hago una pregunta, que voy teniendo más entendimiento, pero yo me preguntaba, ¿dónde está mi papá en este momento? Porque él conoció del Señor. Después yo digo, se alejó de la congregación, no sé su relación con Dios. Okay. ¿No? Y después, ¿a dónde se va a ir? En la sepultura. Está en la sepultura. ¿Y quién define si es salvo o se pierde? No soy yo, no es el pastor, no es la religión, no es nadie. Dios, que conoce hasta nuestro último pensamiento que ocurre antes de morir. Solo Él puede definir. Nada más. Muy bien. Entonces, en la concepción católica, quien muere en amistad va al cielo y quien no va al infierno. ¿Qué es el infierno? El lugar donde los que murieron con pecados graves son severamente castigados sin esperanza de alivio durante toda la eternidad. Ojo con este concepto, porque no voy a hablar hoy del infierno vamos a hablar en el próximo programa. Hoy solamente la muerte, ¿está bien? Entonces, ¿qué cosa dice el catolicismo? El catecismo, en edición 1924, dice: las almas de los que murieron en estado de pecado mortal descienden inmediatamente a los infiernos, donde sufren las penas del infierno y del fuego eterno. Eso hace ver a un Dios como un Dios deshumanizado. Bueno, eso veremos en el próximo programa. Pero luego, si no va ni al cielo ni al infierno, va a otro lugar intermedio, cual se llama purgatorio. Purgatorio fue un invento que nació desde la inmortalidad del alma, desde esa creencia. ¿Qué dice el purgatorio? Todos los que mueren en la gracia y amistad con Dios, mas no completamente purificados, pasan por una purificación para obtener la santidad necesaria para entrar en la gloria del cielo. O sea, las almas en el purgatorio son sistemáticamente torturadas con fuego hasta pagar la condena temporal de sus pecados. O sea, el purgatorio más o menos es como un infierno corto, donde ahí pagas tus pecados y de ahí vas. Entonces, ¿por qué se desarrolló la doctrina del purgatorio? Por dos razones. Primera razón, para que la Iglesia Católica, quienes no le obedeciesen, los mandase al infierno y por miedo se sujetasen simplemente al líder. Y número dos, por dinero. ¿Y por qué por dinero? ¿Qué cosa más enseña el catecismo? Por eso es necesario que los familiares de los muertos comiencen a hacer ¿qué cosa? Misas, penitencias, y todo tiene que ver con un asunto financiero. ¿Por qué? ¿Quieres sacar a tu familiar que está ardiendo? ¿Quieres que vaya más rápido para el cielo? Entonces una misa resuelve. ¿Quieres que tu padre, tu madre no siga sufriendo? Entonces hagamos oración por los muertos. Creencia absurda. Y así nace el asunto del purgatorio. Así nace y se respalda a la misa, las indulgencias,
el perdón que incluso se vendía en base a esta doctrina del purgatorio. Y dentro del protestantismo, estoy hablando, denominaciones evangélicas, en su mayoría, no todos, ¿qué sucede? En su mayoría cree que el alma de los fieles disfruta del cielo, mientras los incrédulos padecen de las torturas del infierno. En la resurrección, el cuerpo se une al alma y se intensifica, ya sea para el placer celestial o por el dolor o para el dolor infernal. Lo único que descarta la mayoría es el purgatorio, pero continúa con la idea de que cuando uno muere va al cielo o va al infierno. Lo único que descartaron la mayoría de protestantes es solamente la idea del purgatorio. Muy bien, incluso en las religiones orientales, islamismo, budismo, hinduismo, tienen algo en común. ¿Qué cosa? Todos concuerdan que el alma continúa viva después de la muerte. En el hinduismo, el objetivo supremo es alcanzar la moksha, que es la libertad definitiva del alma, del ciclo de la muerte y reencarnación, y eso es cuando se alcanza a moksha, cuando el alma se torna una con Dios. Interesante su creencia. Entonces, esta es una doctrina que une religiones cristianas y no cristianas. Y yo les dije en el primer programa, la verdad no se mide por datos estadísticos, no se mide por ser más popular. Incluso la verdad casi siempre es impopular. Casi siempre es impopular. Ni todos. Si es algo que atrae tanto a cristianos y no cristianos, es difícil que algo atraiga tanto y que sea bíblico. Muy difícil. Entonces, vamos a continuar aquí con nuestro estudio. ¿Qué dice la Biblia al respecto de la muerte? Génesis 2:17, nuestro texto base. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. No le dice morirá la mitad, no le dice morirá tu cuerpo, morirás completamente. Romanos 5:12. A ver, ¿qué cosa dice? Vamos a abrir la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y pasó por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué cosa pasó por causa del pecado? La muerte. No es la media muerte. No es que algo sobrevive. Muerte. Muerte es muerte. Muerte es dejar la existencia, dejar de existir. Y la Biblia obviamente hace una distinción entre la primera muerte como resultado del pecado y la segunda muerte. Apocalipsis 26, abran sus Biblias, este es un texto interesante porque la Biblia habla de dos tipos de muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, allí dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Qué significa? La primera muerte es la muerte por la cual todos podemos pasar ahora. Pero es una muerte que puede traer esperanza, porque apenas descansa en la tumba y cuando Cristo regrese, resucita. Y aquellos que resucitan ya no pasan por la experiencia de la segunda muerte. ¿Qué cosa es la segunda muerte? La muerte definitiva, sin esperanza. No habrá una segunda oportunidad. No habrá después de la venida de Jesús otra oportunidad para arrepentirse. No existe. Entonces la segunda muerte es la muerte definitiva, completa. Ahora, cuando una persona muere, muere definitivamente, pero esta muerte es considerada como un sueño, porque cuando Cristo regrese, va a resucitar. Si es que murió siendo un creyente o su vida en Jesús. Pero la segunda muerte es la muerte sin esperanza. Mueres y nunca más hay esperanza de vida. Sí, Elizabeth. Pastor, en esta primera muerte que está descansando, realmente ellos todavía tienen emociones y recuerdos, como hay un versículo que dice, cuando Lázaro le dice a... Sí, vamos a ver hoy ese texto, Okay. ¿Está bien? Entonces, una persona cuando muere deja de existir completamente. Ya no más siente emociones, no tiene nada. Entonces, ¿cómo se encaja la parábola del rico y Lázaro? Eso vamos a ver también aquí en el programa. Muy bien, aquí hay una diferencia entonces. ¿Qué enseña la Biblia sobre la muerte? Voy aquí apenas a leer textos bíblicos, ustedes pueden comparar allí con la Biblia, ¿está bien? Yo aquí lo registré para que todos podamos leer en la pantalla. Génesis 3:19, ¿qué dice? Con el sudor de tu rostro comerás el pan, ¿hasta cuándo? Dice. Esto es después del pecado, ¿correcto? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado.
¿Qué cosa dice Génesis 3:19? Del polvo eres y ¿a dónde volverás? Al polvo. No dice, volverá una parte al polvo y el resto se irá al cielo. Al polvo volverá, porque de ahí fuiste tomado. No hay separación entre cuerpo y alma, sino es el término de la vida que termina ¿en qué? En la descomposición del cuerpo. ¿Qué es la muerte? Cuerpo descompuesto. Abre una sepultura, hay huesos que pueden durar tiempo y después es polvo. El cuerpo está allí. Entonces al polvo volverás. ¿Qué es muerte? Terminación, la conclusión de la vida. ¿Qué dice Eclesiastés 3:19 y 20? Yo no sé si alguien quiere tomar el micrófono para leer ese texto. Por favor, allí. Danila, ¿no? Vamos, Danila. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Ustedes entienden la claridad que tiene ese texto? Si hay algo que une, dice, entre los hombres y los animales, es que la vida, ¿qué cosa es? Respiración. Cuando muere, no es que uno tiene más privilegio que otro. ¿Cuál es la diferencia? Es que con el ser humano hay esperanza. Si muere en Cristo, va a resucitar para vida. Pero antes de que Cristo vuelva, ¿qué cosa se ha vuelto? Polvo. Polvo. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Así como mueren los unos, mueren los otros. Todos tienen la misma respiración. Cesación de la vida, acabó la respiración, acabó todo. No hay algo que sobrevive. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué cosa es lo que la Biblia muestra que sucede cuando una persona muere? Siente, se enoja, aparece, habla, conversa, está disfrutando. Eso veremos con textos bíblicos. Por eso prepara tu Biblia. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Esta es Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil tocando un tema súper importante. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Antes yo quiero ofrecerte un material realmente extraordinario, En Busca de la Verdad. Es un curso bíblico totalmente gratis y está disponible para ti. Se trata de En Busca de la Verdad. Puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp más 5512 9810 1460 o a través de estudialabiblia.com, que es la página web donde tú puedes solicitarlo totalmente gratis. Solicítalo ahora, es un regalo con mucho cariño para ti. Continuamos con nuestro estudio. Ahora vamos a ver qué sucede cuando una persona está muerta. Siente, alaba, está disfrutando, dónde está, a dónde se fue. Génesis 3:19, ¿qué cosa dice? Al polvo irás. Entonces, ¿qué se hace en el polvo? ¿Realmente el ser humano se hace polvo o hay algo que sobrevive y comienza a gritar de placer o de dolor? Vamos a Salmos capítulo 6, versículo 5. Mire, esto es lo que dice la Biblia. Esto no dice la filosofía, no dicen la creencia popular, la Biblia. Génesis 6:5 dice: en la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará? Sheol significa sepultura. Entonces, yo les hago una pregunta. Si una persona va a morir y va al cielo, ¿acaso el cielo no es un lugar de adoración? Entonces debiera decir, te están alabando. O puede decir, están sufriendo. ¿Qué cosa dice? No hay memoria. Si no hay memoria de Dios, porque todo acabó. ¿Cómo una persona va a llegar al cielo y va a decir, ¿quién eres? No tengo memoria de nadie. No voy a alabar a Dios porque no sé ni quién es. No hay memoria. Se acabó. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Salmo 146:4? Pues sale su aliento y ¿qué cosa vuelve? A la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Acabó. Y si no hay capacidad para raciocinar, no hay capacidad ni para alabar, ni para disfrutar, ni para nada. Eclesiastés 9:5, los vivos saben que han de morir, los muertos nada saben, no tienen más paga y su memoria es puesta en olvido. Totalmente. ¿Qué cosa más dice la Biblia? Salmos 39, ¿qué provecho hay en quien muere cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Habrá manera de que alguien esté cantando, esté sufriendo? ¿Qué? No hay nada.
¿Qué dice Salmo 115, 17? No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, lugar de silencio. No dice que es un lugar donde están gritando de dolor o están cantando, alabando a Dios. Lugar de silencio. Ni alaban los justos, ni los impíos gritan. Eso es lo que habla la Biblia sobre la muerte. ¿Cómo es considerada la muerte en la Biblia? Como un sueño. ¿Qué dice 1 Reyes 2:10? David no dice murió, sino durmió con sus padres y fue sepultado. Después le voy a explicar por qué la Biblia compara la muerte como un sueño. Hablando de la primera muerte, ¿correcto? Ah, no, pero está en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Cuando muere Esteban, Hechos 7:60, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué cosa dice? Durmió. ¿Qué significa dormir? Murió. Porque los justos o aquellos que viven con Cristo, la muerte no les asusta. Puede hacernos doler a los familiares, lloramos, pasamos el proceso de duelo, pero la muerte es un descanso, un sueño. ¿Por qué un sueño? Porque el que duerme tiene esperanza ¿de qué? De despertar. ¿Y cuándo va a despertar? En la resurrección. Por eso es que la muerte es considerada un sueño. En el Nuevo Testamento, la palabra muerte está como la palabra thanatos. Y allí aparece con unas connotaciones interesantes. Por ejemplo, Apocalipsis 1:18 aparece como Cristo teniendo las llaves. Y llaves en profecía significa autoridad. Yo tengo poder sobre la muerte y sobre el Hades. ¿Por qué hay una diferencia entre la muerte y el Hades? Hades significa cementerio, el lugar de sepultura. Y muerte es aquello que acaba con la vida. Lean si quiere allí Apocalipsis 1:18. Allí la esperanza que Dios le da a Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa? Si tú mueres, Juan, no te preocupes, porque yo tengo las llaves, yo vencí, yo tengo la autoridad. Una sepultura no te va a enterrar para siempre. Cuando yo vengo vas a resucitar y cuando Cristo vuelva, las sepulturas se van a abrir. El Hades entregará a sus muertos. Ese es un texto que vamos a leer próximamente. Las sepulturas se abrirán y la muerte será destruida. Eso es lo que la Biblia enseña. Los muertos están en su sepultura y finalmente la muerte será destruida. Entonces, el creyente puede enfrentar la muerte confiando en la garantía de la resurrección. 1 Corintios 15 dice que nuestra garantía está en que Jesús resucitó. Y si vamos al versículo 51 al 56, vamos ahí al texto, 1 Corintios, capítulo 15. Pablo es muy interesante cuando él habla. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Cuando dice no todos dormiremos, te dice no todos moriremos. Pero todos seremos transformados. Todos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. O sea, la transformación ocurre en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Incorruptibles. ¿Qué significa incorruptibles? Ya no tiene más corrupción. Y nosotros seremos transformados. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. O sea, antes de la venida de Jesús todos somos mortales. ¿Cuándo seremos inmortales? Cuando seamos transformados y esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Ahora sí nunca moriremos. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Qué cosa es lo que hace la Biblia? La Biblia muestra como un sueño. Mateo 27:52. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Está hablando de la muerte de Jesús. Que habían dormido. Juan 11:11. Este es el texto más claro. Lázaro estaba 4 días ya en la sepultura, en estado de descomposición. Cuando viene la noticia para Jesús, dice... Dicho esto, les dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Los discípulos dijeron, ¿para qué lo vas a despertar? Déjalo que duerma. Pero Jesús no estaba hablando que estaba soñando, estaba hablando que había muerto. Entonces Jesús es más claro y dice, Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Cuando se encuentra con Marta, Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. No le dice,
bajará del cielo, porque déjalo ahí mejor, está disfrutando de la gloria. Y cuando le dice a Lázaro que salga de la sepultura, no le dice, Lázaro baja, Lázaro sube. No, le dice, Lázaro sal. ¿Por qué? Porque Lázaro estaba en la sepultura, no estaba en otro lugar. Y estaba en su cuerpo en estado de descomposición, y ahí ocurre el milagro de la resurrección. Eso es lo que la Biblia habla acerca de los muertos. ¿Por qué la muerte es considerada como un sueño? Bueno, porque un sueño se caracteriza por la inconsciencia, inactividad ininterrumpida hasta el amanecer. Es el sueño. Uno entra en un estado de inconsciencia. Puede hacer lo que quiera. Tienes sueño profundo, duermes profundamente hasta que amanezca. Inspira esperanza porque garantiza un despertar. Quien va a dormir de noche tiene esperanza que despertará. ¿Y cuál sería el despertar para el creyente? La resurrección. No hay conciencia cuando se duerme. Uno cuando está durmiendo no dice, ya son las 5, ya son las 6, no, duerme. Despierta y dice, ya pasó la noche. No tienes conciencia de cómo pasó el tiempo. Por eso que cuando una persona muere, no tiene conciencia de todo lo que pasa hasta que próximamente ve a Jesús volver. Resucita. Él no sabe todo lo que sucedió, porque él no estuvo en ningún lugar. Estuvo en un estado de inconsciencia. 1 Corintios 15:53, el texto que nosotros leímos, rechaza totalmente la idea de inmortalidad, porque solo seremos inmortales cuando Cristo regrese y nos transforme. La Biblia nunca menciona que la inmortalidad es natural al ser humano. Es interesante. Adán, antes de pecar, para conservar su inmortalidad, tenía que comer del fruto del árbol de la vida. Por eso que cuando pecó, ¿qué cosa tuvo que hacer Dios? Sacarlos del jardín. ¿Por qué? Para que no sigan comiendo ¿de qué? Del fruto del árbol de la vida. Todo lo que el diablo nos quitó, o el pecado nos quitó, Cristo nos devolverá. ¿Qué dice Apocalipsis? Que los redimidos harán en el cielo. Volverán a comer ¿de qué? Del fruto del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que puedan conservar su inmortalidad. Así. Eso es lo que la Biblia habla. ¿Qué dice Pablo? 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16. Vamos a leer ese texto, es interesante. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 16. El apóstol Pablo, hablando para Tesalónica, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. O sea, cuando alguien muere, nos entristecemos, pero con esperanza. ¿Cómo es eso? Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, los que murieron en Él. Por esto decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, en la primera resurrección. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, no es que los muertos ya estuvieron y luego bajaron, no, juntos con los que resucitaron, recibiremos al Señor en el aire y así estaremos con el Señor. ¿Cuándo estaremos con el Señor? ¿Cuando morimos? No, cuando resucitamos. Ahí estaremos con el Señor para siempre. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y 1 Corintios 15:52 dice, cuando lo mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Cuál es el problema? Una palabra que es traducida y es malentendida. Ustedes saben que la palabra Sheol en el hebreo significa sepultura, pero para nosotros se traduce como infierno. Pero ¿cuál es el problema? Infierno en la Biblia no significa lugar de tormento. Infierno en la Biblia significa estar debajo de la tierra. Infernos, debajo de la tierra. Pero para alguien que lee infierno dice, se está quemando. No, eso de se está quemando, veremos en la próxima lección, que apareció con los griegos, romanos, y luego nuevamente se introdujo en la iglesia cristiana. Infierno en la Biblia no es lugar de llamas, infierno es sepultura. Por eso la palabra es Sheol, que se traduce como sepulcro. Muy bien, Romanos 16, Salmos 16:10, ¿qué dice? No dejarás mi alma en el Sheol. ¿Ustedes saben que esta era una profecía para Jesús? Después vamos a ver dónde se cumple esa profecía. No permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué está diciendo? No permitirás que mi cuerpo se descomponga. No dejarás mi alma. Ya sabemos que alma, vimos en el programa anterior, significa mi cuerpo, mi vida. No me dejarás en la sepultura.
Hechos 2:27, no dejarás mi alma en el Hades. Miren, es el mismo versículo, solo con otra palabra. Porque Sheol y Hades es lo mismo. ¿Qué significa? Sepultura. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 88, 3 y 4. Mi alma está hastiada de males, mi vida está cercana al Sheol. ¿Qué significa Sheol? Señor, estoy cansado, yo ya voy a morir. Es Sheol. ¿Cómo se traduce? ¿Como sepultura o como infierno? Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Job 7, 9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Sheol no subirá. Muy bien. El Hades, ¿cómo es visto en el Nuevo Testamento? ¿Recuerdan lo que leímos en Salmos? No permitirás que tu santo vea corrupción. Eso era una profecía para Jesús. Cuando Pedro predicó, tomó el texto de Salmos y en Hechos 2:27 y 2:31 dice, no dejarás mi alma en el Hades. O sea, ¿dónde? En la sepultura. No permitirás que tu santo vea corrupción. Viéndolo antes, habló de ¿qué dice? De la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo no entró en descomposición. Por eso es que esto decía Salmos, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, no fue dejada ¿dónde? En la sepultura. Si nosotros lo traducimos, la palabra, como está en el original, sería que Jesús descendió al infierno. ¿Pero qué significa infierno? Sepultura. Pero Él no se corrompió, su cuerpo no se descompuso. ¿Por qué? No dejarás que mi cuerpo entre en descomposición, porque al tercer día, ¿qué cosa? Resucitó. Eso es lo que está hablando David y se completa aquí en Hechos capítulo 2, versículo 28. Vamos a la parábola del rico y Lázaro. Ya yo voy a resumir aquí la historia por los detalles. Primer asunto. Dice que Jesús cuenta una historia y antes de esa parábola hay otras. Lucas 15, 3 parábolas, Lucas 16, puro parábolas. Está en un contexto de parábolas contando Lucas. Que el rico y Lázaro eran dos personas que se conocían. Ambos mueren, pero la situación de vida se revierte en la muerte. Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico al Hades para ser atormentado. Estoy aquí resumiendo la historia. Eso está en Lucas 16, 19 al 31. Pidió a Abraham que le prestara a Lázaro para dos favores. Oh, padre Abraham, manda a Lázaro que moje mi lengua, le dice el rico, con agua para refrescarme. Y por favor, manda que mis familiares se arrepientan. Abraham negó ambos pedidos por dos razones. Número uno, había un abismo que los impedía y los familiares del hombre, si no escuchan a Moisés y los profetas, tampoco escucharán si alguien resucita de los muertos. Eso es toda la historia. ¿Correcto? En resumen. Muy bien. La parábola tiene como objetivo enseñar una verdad y no los detalles. La enseñanza de la parábola puede ser legítimamente empleado para definir doctrina si es confirmada por el contenido general. Ustedes recuerdan la parábola del sembrador. ¿Cuál es la esencia de la parábola del sembrador? La semilla es la palabra de Dios y esa semilla cae en todo corazón. No, ¿por qué me debo interesar en los detalles? Dice, y en el primer terreno vinieron las aves del cielo y lo comieron. Y yo pregunto, ¿cuántas aves vinieron? ¿Qué aves vinieron? No importa, porque los detalles solamente dan la forma a la lección que es importante. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Jesús dice, si ustedes no escuchan a los profetas, si ustedes no escuchan lo que escribió Moisés, si ustedes no me escuchan a mí, tampoco van a escuchar aunque alguien se levante de los muertos. O sea, el que es incrédulo es incrédulo. No hay manera de cambiarlo. Quien no quiere creer, no quiere. Y quien quiere creer, cree en los profetas. No está esperando un milagro, cree. Eso es la enseñanza. Pero vamos a ver, analizarlo a la luz de toda la Biblia. Préstenme atención, por favor, y yo quiero que esto pueda quedar, espero, claro. En esta parábola, ¿por qué descubrimos que es una historia fantasiosa? Aquí les voy a explicar 7 razones. Primera razón, si son espíritus desencarnados, significa que no tienen cuerpo, ¿verdad? Porque se supone que ¿dónde están? Uno en el cielo, otro en el infierno. ¿Pero están con cuerpo? No. Porque los cuerpos, ¿dónde están? En la sepultura. Se supone que solamente son las almas. Entonces la pregunta es, ¿las almas tienen ojos? ¿Tienen lengua? Porque ahí dice, manda que moje mi lengua. Primera cosa, para hablar de que esto no es una historia real. ¿Correcto? Otra cosa, hay un abismo que separa a Lázaro del rico. Si el abismo es tan grande, ¿por qué ellos pueden conversar? Si el abismo es tan enorme, ¿por qué ellos conversan? No se escucharan cuando hablan. Tercer detalle, ¿a dónde fueron los que murieron antes de Abraham? Si todos los que mueren van al seno de Abraham, ¿dónde fueron los que no murieron? Si Abraham incluso dice Hebreos 11 que está en sepultura.
¿A dónde fueron? Cuarta pregunta. Si ambos pueden contemplar el sufrimiento, ¿qué eternidad sería? O sea, toda la vida, mientras yo estoy alabando a Dios, yo voy a estar viendo a distancia. Ahí está mi abuelo, mi tío, mi bisabuelo, mi tatarabuelo quemándose. ¡Ah, Señor, tú eres bondadoso! Ah, ahí está sufriendo. ¿Qué eternidad es esa? ¿Qué tipo de eternidad es esa? Número 5. Quiere decir que la muerte nunca será eliminada, porque si hay alguien que se sigue muriendo, significa que la muerte sigue viva. ¿Y qué cosa ha prometido Dios? La muerte será eliminada. ¿Entienden por qué esto es una parábola que Jesús tomó de una creencia popular? Muy bien. Otro asunto. La salvación aquí no depende por creer en Jesús. La salvación es, al rico le dicen, tú te vas al infierno porque disfrutaste de placeres en la vida, y al pobre, porque tú te fue mal en la vida, vas al cielo. ¿Eso es la salvación? No. La salvación es por creer, no porque me va bien o me va mal en la vida. Si esta parábola lo tomo de manera literal, entonces el pobre, mientras más pobre sea, ya está asegurado el cielo. Y el rico nunca va a entrar al cielo. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Por eso no es una doctrina. Otra cosa, si el castigo y la recompensa es inmediato al morir, ¿para qué vendría Jesús? Si ya cuando uno muere ya tiene recompensa, ¿para qué Mateo o Apocalipsis 22:12? He aquí vengo pronto con mi galardón conmigo. ¿Por qué Pablo diría, la corona de vida me está reservada para aquel día juntos con aquellos que aman su venida? ¿Se dan cuenta que esta era una historia popular que reflejaba las creencias judaicas influenciadas por la mitología griega? Y Jesús la tomó como ilustración para traer una verdad espiritual. Porque Jesús alcanzaba a las personas donde se encontraban, en aquello que era familiar para ellos. Y es interesante que John Cooper es uno de los grandes defensores del asunto de inmortalidad. Y él aquí en su libro dice así, uno de los mayores defensores de la concepción dualista reconoce que la parábola del rico y Lázaro no nos revela necesariamente lo que Jesús creía sobre la vida después de la muerte. Lo está hablando alguien que cree en el infierno y alguien que cree que cuando uno muere va al cielo. Él mismo está diciendo, es posible que Jesús estuviese simplemente usando la imaginación popular para presentar un concepto ético. ¿Entienden? Ahora miren, después hace la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre el estado intermediario, o sea, entre la muerte y la resurrección? Y él responde de manera categórica, nada. El argumento dualista no puede depender de este texto como apoyo principal. Y termina preguntando, ¿seremos seres corporales en el estado intermediario? ¿Podrán los impíos y salvos verse los unos a los otros? Quien lo está diciendo es un defensor de la concepción dualista. Y él dice esta parábola. Jesús nos está enseñando que tenemos un alma que va allá al cielo. ¿Y qué cosas de Jesús y el ladrón? Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Eso veremos en el próximo estudio, la próxima lección. Entonces, amigos, la Biblia es clara al enseñar sobre el estado de los muertos. Es muy clara. Ahora, Apocalipsis 6, 9 al 11 habla sobre las almas debajo del altar. Recordemos que Apocalipsis es un libro profético y ahí hay símbolos. Y los símbolos no pueden ser interpretados de manera literal. Cuando dice que las almas claman debajo del altar, hace referencia a los sacrificios. ¿Y por qué sacrificios? Porque todo sacrificio tenía una muerte antinatural, no natural. Por eso es que los mártires fueron comparados como sacrificios, tomando la imagen del santuario. Y allí aparece y dice, ellos están clamando, no porque hay almas que están gritando, Señor, haz justicia. Ahí lo que Dios está diciendo es, ellos tienen la garantía de que todos aquellos que quitaron su vida finalmente serán destruidos y ellos están esperando la recompensa. Es un símbolo. Si no, tenemos que creer que en Apocalipsis 6 habla de que hay caballos en el cielo, caballo negro, caballo rojo, caballo amarillo. Eran símbolos, no es literal. No podemos leer Apocalipsis de manera literal. Entonces, como ya entendimos cuál es el estado de los muertos, eso es esperanza. Para el vivo, para que se prepare para morir en Cristo. Y para aquel que muere, que pueda morir con la esperanza de que si su vida está en Cristo, un día resucitará. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Yo quiero que aceptes esta verdad bíblica en tu corazón. Todos ya perdimos algún ser querido. Y claro que causa dolor
La muerte es una de las mayores tragedias para el ser humano. Sin embargo, nuestro mayor enemigo ya fue vencido. La muerte no tiene la última palabra, la tiene Cristo. Y un día Él la venció. Él venció la muerte, para que todos aquellos que mueren en Cristo puedan tener esperanza de resurrección y de vida. Tú estás vivo. Agradece a Dios por la vida y únete a Cristo. Sin Cristo el ser humano solamente elige el camino de muerte. Solo al lado de Cristo hay vida. Y si la primera muerte nos sorprende hoy en el camino, no importa. Cuando la trompeta suene, cuando Cristo regrese, la sepultura se abrirá. Los muertos resucitarán. Si algo sucede con nuestra vida, yo quiero estar en la primera resurrección. Para ello necesitamos prepararnos y entregarnos a Jesús. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra y por la esperanza que en ella colocas para nosotros. Aceptamos la verdad que ella nos presenta. En un mundo lleno de opiniones, tu palabra tiene la verdad. Llénanos de consuelo, de esperanza. Mas hoy aceptamos a Jesucristo en vida y queremos caminar contigo hasta el final de nuestros días. Queremos vivir contigo eternamente. En el nombre de Jesús. Amén.